Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy toca Cápsula Accesible y estoy aquí con mis hermosas amigas Yamila Segovia de Argentina y Laura Gutiérrez de Bolivia y su servidor Jorge Mendoza desde Cancún, México. Hoy es jueves 7 de abril del 2022 y hoy les tenemos un tema fantástico que creo que les va a gustar porque a nosotros, a los tres, nos apasiona el tema del cine. El cine, que es algo que siempre, sin lugar a dudas, en cualquier espacio que nosotros hablamos de inclusión, de accesibilidad, de personas con discapacidad, nos dicen, oigan, ¿y qué onda con el cine? ¿No? Porque al final de cuentas el cine es uno de los grandes momentos de diversión, de poder convivir con la familia, de poder convivir con la pareja, con los hijos. Pero ¿cómo, qué pasa? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad en el cine? Hoy específicamente vamos a hablar del cine como lugar de visita. Es este espacio donde hay muchas butacas, están así en forma de gradas y este lugar donde pues, nos podemos desplazar, ese lugar, entrar, está un lugar donde compramos el ticket, hay una tienda dulcería donde compramos algunas golosinas para poder entrar al cine y posteriormente disfrutar la película. Pero cuando hay alguna discapacidad, ¿qué sucede con esta idea, con este plan de desplazamiento? Entonces, me gustaría que hoy pudiéramos analizar qué pasa con las personas con discapacidad que se desplazan físicamente al cine a disfrutar esta actividad. ¿Qué pasa con cada una de las discapacidades? ¿Cómo ven, chicas? ¿Les gusta? Súper, súper. Perfecto. Ok, entonces, bueno, vamos por partes, porque yo creo que aquí hay mucho, mucho que analizar. La primera pregunta que les quiero hacer, y eso me gustaría que fueran específicamente concretas para ver si realmente la experiencia la tenemos en el mismo, en el mismo sentido. Lau, ¿en algún momento has ido al cine con una persona con discapacidad o te ha tocado estar en contacto con una persona con discapacidad dentro del cine? La verdad no, porque las veces que voy al cine, digamos, voy en días donde no es concurrido, Ok. pero no me ha tocado ver. Sí me ha tocado ver adultos mayores Ujú. que más o menos estarían dentro del segmento, pero sí, digamos, que están acompañados de sus nietos, entonces sí he visto que les dificulta porque los niños están corriendo de un lado a otro, que Correcto, quieren estar muy cerca a la pantalla y que el sonido les va a molestar. Entonces, con adultos correcto, mayores sí correcto. he podido ver. Bien. Yami, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, no he ido al cine con una persona con discapacidad, no. Me pasa lo mismo que a Lau. No, aparte no tengo familiares, sí ahora tengo amigos, pero no hemos ido al cine. Sí me ha pasado que estando en un cine vi a una persona, perdón, sorda, que estaba acompañada, no me acuerdo si era de su pareja, bueno, sé que era un chico que estaba acompañado de una chica y los subtítulos en una parte pasaban como muy rápido, me acuerdo porque la persona creo que estaba cantando y, o sea, la de la película, ¿verdad? En la película estaban cantando, entonces los subtítulos pasaban muy, muy rápido y entonces la chica, la acompañante, le empezó a hacer, a hablar en lengua de señas para que la persona pudiese comprender mejor porque no llegaba a leer los subtítulos. Pero fue la única experiencia que tuve. A mí sí me ha pasado ver personas con discapacidad y ahorita que hablemos específicamente de silla de ruedas, les quiero platicar una experiencia. Ahora, ¿qué les parece si empezamos por el tema de sordos? ¿Les parece bien? Discapacidad auditiva, personas sordas que no tienen la oportunidad de poder captar el audio, pero evidentemente hay algo visual. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de buscar si nosotros tuviéramos a un amigo, a un familiar sordo y lo queremos llevar al cine? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de buscar como expertos en
accesibilidad, de que esa experiencia pues cumpla con lo mínimo indispensable para que la persona sorda que va conmigo, ok, yo pues soy persona promedio, va el sordo conmigo y lo voy a llevar al cine y yo puedo más o menos manipular la situación a que sea una buena experiencia. ¿Qué sugerirías, Lau? Como experta, ¿por dónde te inclinarías? Primero bueno, si hay una cartelera de cine, explicarle, ¿no? Más o menos de qué, un resumen de lo que tratan las películas para ver cuál es la que le llama la atención, porque no le voy a llevar a ver una película que no le va a llamar la atención y no va a querer comprender Correcto. o no la va a disfrutar en todo caso. Entonces, después de que ya seleccionemos la película que es de su agrado, saber si va a estar subtitulada y si el subtítulo le va a ayudar y en el caso de que, digamos, tuviera ya lengua de señas experto, para que yo le pueda ayudar en caso de que, como decía Yami, hay algunas partes que no, ni uno mismo puede llegar a leer, a completar a leer, entonces para que yo pueda ayudar. Ahora, eso, ¿no? Creo que es fundamental de que le agrade una película de la cartelera y segundo, que sea subtitulada y que también pueda ir acompañada de lengua de señas. Bien, eso sería lo ideal. Yami, ¿tú qué harías como experta en el tema? Pues creo que Lau se dijo todo. Justamente también lo mismo, ¿no? O sea, haría que la cartelera sea accesible, porque muchas veces por ahí ponen una gigantografía enorme, o justamente una gigantografía, pero la letra por ahí no se lee muy bien o no se comprende. Entonces, sí, que la cartelería, la información llegue de manera accesible. Y he visto en algunos lugares donde se hacen como así festivales de cine inclusivo, que lo que hacen es que haya justamente un intérprete en el cine durante la película, entonces se les da como un lugar privilegiado a las personas sordas para que el intérprete está ahí en un costadito y mientras va hablando la persona pueda, o sea, leer lo que dice, interpretar lo que dice el intérprete y a la vez mirar la película sin problema. Pero sí, o sea, sería lo ideal, ¿no? Que esté todo lo que dijo Lau. Obviamente ahí entramos a un terreno un poquito distinto, que es ya un festival o una cartelera incluyente con que alguien esté signando de manera simultánea la película, ¿no? Ahí digamos que entraremos en un terreno ya de lo ideal. Pero si nosotros tenemos casual un domingo, un amigo sordo y queremos ir a un cine promedio, ¿no? Donde no hay absolutamente ninguna estrategia de lengua de señas, ahí quizá optaremos por algunas propuestas y les voy a poner algunas en la mesa a ver qué opinan. Por ejemplo, yo estaba leyendo que una persona sorda disfruta mucho las películas con mucha acción, ¿no? Donde vuelen autos y hay explosiones y corran y los balazos, ¿no? O sea, ese tipo de películas las disfrutan mucho porque lo que ellos tienen a su favor son los ojos. Entonces, el que haya mucho movimiento lo tienen muy de su agrado. Las películas que son más como tipo drama o inclusive tipo terror, porque acuérdense que el terror se basa mucho en el sonido. Entonces, aquí como perdemos el tema del sonido, ellos no se van a emocionar ni se van a espantar porque evidentemente el sonido no tiene participación en su percepción. Entonces, si nosotros pudiéramos escoger el género de la película para ver, una sugerencia sería que fuera de mucha acción. Por ejemplo, cosas de drama, donde hay muchas conversaciones y donde hay mucha discusión de parejas y hay mucho tema de oficinas y ya saben, esos thrillers así confusos, ¿no? Donde hay como flashback y hay un juego de tiempos, o sea, son fatales para un sordo porque no va a entender nada de lo que está pasando, ¿no? O sea, esa película donde empieza como a la mitad y luego te dice 3 años antes y luego 2 años después y ya valió, ya los perdiste porque te vas a estar preguntando qué pasó, ¿no? Entonces tú vas a tener que signar ahí y medio parchar el asunto, pero no la va a pasar bien. Entonces, si nosotros pudiéramos plantear un escenario ideal, ¿no? Pensando que él diga, tú escoge, ¿no? Al final de cuentas estoy contigo y vamos juntos a decidir. La sugerencia sería que fuera mucha acción, ese tipo Rápido y Furioso y esas películas así de mucha acción, ¿no?
Esas pueden ser muy buenas. Para que obviamente sea lineal, ¿no? Y no haya drama, sino puro balazo y autos y explosiones. Esa puede ser una primera sugerencia, de acuerdo a los expertos. Otra sugerencia que leí es que de preferencia lo pudiéramos sentar cerca de las bocinas y no porque va a escuchar, sino porque vibra, ¿no? Entonces esa vibración la alcanza a percibir obviamente en el asiento y en el piso y obviamente cada vez que explota un auto, cada vez que hay balazos, esa pequeña manera de cimbrar sí la va a percibir y ahí es donde verdaderamente se le podría juntar, ¿no? Los elementos del disfrute del cine, ¿no? Entonces, ¿cómo ven estas dos propuestas? Más o menos, ¿ustedes Está creen que súper. María? Yo leí por ahí que también les llama mucho la atención y creo que podría como afirmarlo. O sea, si bien lo leí en una nota periodística, cuando cursaba lengua de señas, mi profesor era sordo. Y entonces él nos decía que le gustaba ir al cine a ver películas en 3D o 4D porque justamente, o sea, le da eso que vos decías, ¿no? Al tener mucha acción y tener eso de que como que lo mete, lo sumerge Tipo Star en la Wars, ese, sí. escena, claro, Ujú. le gustaba mucho porque no le importa, o sea, la historia la entendía a través de las imágenes y se sentía como en igualdad con el resto de las personas que estaban ahí, ¿no? Exacto. Y aparte, otra cosa que él nos contaba es justamente esto que vos decías. Al ser o sea, en los cines que dan 3D o 4D o 5D, creo que hay 5D, ¿no? Hasta La No verdad siete. sé, que, no sé en qué deban. bueno, pero ya me perdí, pero hasta 4D llegué seguro. Son más envolventes, el sonido es más envolvente. Entonces, él decía que en esas salas de cine, desde cualquier punto podía percibir un poco más las vibraciones y sentirse como más en equidad con el resto de las personas. Súper, súper, súper. Qué interesante, ¿no? Vean cómo nos acercamos a este análisis, ¿no? Tenemos que utilizar nuestra experiencia, ¿no? Entonces, recordemos que pues, la persona con discapacidad tiene muchas facetas y el ocio es una faceta que se disfruta muchísimo y tiene derecho también a disfrutar el cine, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, ahí tenemos algunas conclusiones y planteamientos con el tema de sordos. Si ustedes están en contacto, en convivio, quieren llevar a una persona sorda al cine, pues bueno, ahí están estas recomendaciones y seguramente les servirán. Y si a ustedes se les ocurre alguna, nos quieren sugerir, aquí abajito en los comentarios del video pueden dejarnos ahí sus comentarios y estaremos felices de leerlos. Ok, entonces vamos a pasar a la segunda. ¿Qué hacemos con un ciego? La Ay, persona... Dime, ¿puedo dime. interrumpirte? Dime, dime. Perdón, nos olvidamos del hipoacúsico. O sea, Ah, ok. está Ok, la bien. persona que es sorda y también usa auriculares, audífonos, perdón. Ajá, el que con el aparato escucha. Ujú. El hipocústico. Claro, el Ajá. hipoacústico o el que tiene implante coclear también es Ujú. Ajá. hipoacústico. Sí. Y ahí tendríamos que implementar un aro magnético, ¿no? Que solucionaría todo el problema, porque en realidad ellos con el implante o con el audífono escuchan, pero el problema es que si hay muchos sonidos todos juntos, o sea, ya tienen interferencia. Es fatal. Entonces, con un aro magnético, el aro magnético justamente lo que hace es filtrar el sonido externo y emite un sonido limpio que llega al Al aparato. audífono, claro, y entonces escucha perfecto el sonido. Buen punto. Fíjate que qué bueno que lo retomaste y qué bueno que me interrumpiste porque yo me estaba siguiendo de filo y lo estaba Perdón. dejando a un lado. No, 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 qué bueno, por eso somos tres y si a alguien se le pasa algo, ahí estamos los demás para eso. Muy bien, gracias. Ok, entonces ahora sí, pasamos al tema de ciegos, discapacidad visual. La persona con discapacidad visual, sabemos que hay ciegos que son de nacimiento y ciegos que en algún momento de su vida perdieron la vista. El ciego de nacimiento sabemos que no tiene muchos referentes. Cuando nosotros le decimos el cielo, el ave, el avión, hay muchos elementos que no va a entender ni va a dimensionar, por mucho que querramos explicarle por qué el ciego de nacimiento no tiene referentes, ¿no? Él los construye,
pero el referente le queda muy débil o a veces no coincide con lo que tú estás intentando describirle. Y las personas que se quedaron ciegas en algún momento de su vida, tenemos la fortuna de que tiene el recuerdo y ahí hay una conexión, ¿no? Entonces a la hora de describir resulta un poquito más sencillo, pero aún así, cuando estamos hablando de ciegos absolutos, o sea, de que la persona hoy no ve nada, ni sombras, no ve nada. Entonces, cuando nosotros queremos tener una experiencia de cine, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Laura. Pues ahí sí entraríamos con el tema de las audiodescripciones, ¿no? Describir ya a mayor detalle, si en el caso es una persona ciega desde nacimiento, ya describir lo más puntual, lo que está pasando de frente, si se podría decir, para que lo de fondo no pueda confundir dentro también de lo que está escuchando. Entonces, lo que uno vaya a decirle o contarle lo que está pasando va a hacer que él se pueda imaginar, como cuando nos cuentan un cuento. La descripción va a ser el principal, no sé, herramienta para que la persona ciega pueda entender y a través de los sonidos que está escuchando ya darse cuenta del suceso, de la situación o del episodio. Sí, el audio, ¿no? El audio le va a hacer el match, ¿no? Muy bien, Yami. Bueno, concuerdo totalmente con Lau. Creo que esa voz en off que se puede, voz en off, lo dije bien, ¿no? Que se puede poner, a veces soy malísima con el inglés, que se puede poner en los espacios, en los silencios, ¿no? Para describir justamente lo que pasa, sería súper interesante. Y algo que he visto, o sea, en realidad todavía no lo he visto en persona porque no he podido, no me he podido llegar hasta Buenos Aires cuando hacen estas sesiones. Acá en Buenos Aires hay una nueva, ¿cómo decirlo? Como una nueva moda, por así llamarlo, que cada tanto ciertos cines, en realidad son teatros cines, o sea, son teatros que también funcionan de cine, y cada tanto, son 5, cada tanto hacen como una semana de cine inclusivo. Y lo que hacen es justamente armar detrás de escena, o sea, detrás del telón, lo que ya formaría parte de los vestuarios, de los camarines del teatro, arman como una especie de como que ponen una escena de la película, ¿no? Y les hacen apreciar, por ejemplo, la ropa que mayormente se utiliza en la película, y les hacen como ver, por ejemplo, les hacen sentir la parte por ahí más importante donde se basa la película. O sea, congelan una sola imagen, una sola escena de toda la película y la plasman detrás de escenario, y Padrísimo. entonces permiten que las personas, antes de entrar a la película, media hora antes creo que les dan, o una hora, no me acuerdo bien, entren y puedan apreciar al menos lo más importante, lo más relevante de la película. Y después, ya cuando se van a sentar, tienen como una noción, una mejor noción de lo que pasa, ¿no? De lo que se ve. Y también he visto en esos mismos, en algunos, no en todos todavía, repito, son 5, no en los 5, pero creo que estoy segura que en 2, si mal no recuerdo, tienen auriculares, justamente así, como los comunes, en las butacas. Pero solamente esas butacas que tienen los auriculares instalados pueden activar la audiodescripción. Entonces la audiodescripción no es que está en la película, sino que ellos van a escuchar la audiodescripción solamente con los auriculares. Por eso esos lugares están como reservados para personas con discapacidad. Qué interesante. Sí, Me sí. encanta. Súper. Todavía no, o sea, no les puedo afirmar que sea 100% eficiente o que sea súper bueno. Lo leí justamente en la página web de estos 5 teatros, tienen como una asociación, ya le digo, y lo leí en la página web, pero no he podido ir aún. Cuando vaya, después les cuento bien. Grabas. Me encanta eso porque, digo, sabemos que en las plataformas como Netflix o cualquier DVD que veamos, en el menú podemos poner audiodescripción, ¿no? Entonces, una persona ciega que está en casa, que pone esa opción en el menú,
pues definitivamente le va a explicar lo que sucede en los huecos auditivos, ¿no? Entonces, así, la persona va bajando la escalera, ¿no? Entonces, ese tipo de momentos que una persona que sí está viendo los capta, la persona ciega pues no los capta, y esos silencios pueden ser un poco desesperantes para una persona ciega. Entonces, la audiodescripción funciona muy bien en casa, pero lo que tú dijiste es fantástico porque a la hora de ir al cine físicamente, ahí es donde parchan, ¿no? La ausencia de la audiodescripción con un auricular personalizado para la persona ciega. Me encanta. Ahí está la solución, ¿no? Sí. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, pensar que no sea efectivamente una película que sea muy pasiva, ¿no? También las películas demasiado lentas, pues al ciego le desesperan mucho porque no sabe qué está pasando, ¿no? Que tiene como muchas escenas de silencio y va caminando en el bosque, todo eso le desespera, ¿no? Entonces, también preferiría un poco más de movimiento para que esté como viva la película en su audio, ¿no? Entonces, ahí también tenemos eso, ¿no? Bien, 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 bien. Bueno, pues ahí está el planteamiento de lo que nosotros podemos hacer con una persona ciega cuando nosotros podamos desplazarnos a un recinto, ver si el recinto tiene esta posibilidad del auricular y si no, pues hacerle como nosotros irle describiendo al oído, ¿no? O sea, a lo mejor nos acercamos a su oído y ahí decirle, ah, la señora va caminando, sí, el que ahorita le dijo que el papá, ¿no? Entonces empezamos a hacer esa labor de audiodescripción, pero directamente de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, se puede y es algo que quizá nos acerque, ¿no? Nos acerca mucho a la amistad o a la relación con la persona ciega. Ok, ahora vamos con el tema de silla de ruedas. El tema de silla de ruedas sabemos que puede ser una persona con discapacidad motriz, una persona adulto mayor, ¿no? Una persona que es usuario de silla de ruedas. Y en el momento que nosotros estamos en plan de visitar al cine y la persona que va con nosotros tiene silla de ruedas, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de seleccionar o pensar antes de llegar al cine? Lau. No, primeramente tenemos que prever que haya un espacio para que lo podamos acomodar. Ahora, en los cines de aquí de Cochabamba no he podido ver, a menos que esté muy frente a la pantalla o esté al ingreso, ¿no? Porque hay como el pasillo para que pueda bajar. Si se puede acomodar ahí, no tuviera más que todo problema la persona con discapacidad motriz de acomodarse ahí, pienso que no hubiera problema, pero no he visto un espacio reservado ni adelante, ni al centro, ni atrás para que puedan acomodar una silla de ruedas. Pienso que eso va a ser primordial. Ahora, si pueden, no sé, si va en familia o con amigos y pueden transponerlo en un asiento para que pueda estar más cómodo, pienso que por esa parte no habría ningún problema y hasta el finalizar la película, no sé si detrás o en otro lugar puedan acomodar la silla para que lo puedan volver a poner. Pero siempre la comodidad de la persona para que pueda disfrutar de la película, porque si estás incómodo y estás en el pasillo o estás muy frente a la pantalla, pienso que no vas a poder disfrutar de exacto de la película, vas a escuchar un sonido y tú vas a quedar plasmado. Entonces, pienso que va con la comodidad, porque si va a poder ver, si va a poder escuchar, entonces la comodidad va a ser como el principal objetivo para una persona en silla de ruedas. Bien, ahora profundizaremos en eso. Bien, Yami. Concuerdo totalmente con Lau. Creo que lo que falta es como la designación de espacios para usuarios de silla de ruedas. Y no donde el dueño del cine quiera, sino que creo que debería haber uno por fila, ¿verdad? Porque no todas las personas les gusta sentarse adelante, ni en el medio, muchas deciden sentarse atrás, así como nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy de esa que me gusta más bien del medio para atrás, porque veo mejor. Y sin embargo, muchas veces a las personas que son usuarias de silla de ruedas las sientan adelante del todo. Y es como que, ay, o sea, un garrón estar así todo el tiempo por ahí. Como dice Lau, es medio molesto, ¿verdad? Creo que debería haber un espacio, al menos, o todas las filas o fila por medio, para que la persona pudiera elegir dónde sentarse, ¿no? Uh -huh. Y
acá en Argentina también no he visto, yo al menos he ido, miren que he ido a muchos cines y no he visto lugares reservados, pero sí lo que he visto que en muchos cines los, los apoyabrazos son rebatibles. Entonces, eso ha facilitado por ahí el traslado, ¿no? La transición de la persona a la butaca y después se cierra la silla de ruedas y bueno, y ve la película sentado en la butaca, ¿verdad? Pero en muchos otros los apoyabrazos no son rebatibles y bueno, ahí ya tenemos un súper problema. Pero en algunos sí los he visto rebatibles y creo que bueno, es una buena opción. Si bien no hay un lugar para el usuario de silla de ruedas, bueno, pero solventa que, digamos, pueda ver la película. Aquí en México ha habido como diferentes etapas. Les voy platicando por partes. La primera etapa era de que, por ejemplo, ustedes llegan al cine, ¿no? Llegan al cine, está la taquilla, compran su billete, su ticket de entrada, está la dulcería, ¿no? Compran sus alimentos y cuando se incorporan a la sala, ¿no? Que está exactamente al mismo nivel que el cine, cuando se incorporan a la sala, sin subir ni bajar escaleras, nada, se incorporan a la sala y ustedes automáticamente llegan a la fila uno, o sea, a la fila que está más al ras de la pantalla. Y de ahí toca subir escaleras o las gradas para poder llegar al lugar que tú quieres, ¿no? Entonces se hizo toda una moda el poder poner los espacios designados para silla de ruedas en la fila uno porque no había ningún tipo de escalón, ¿no? Es el mismo nivel del mismo cine. Entonces, básicamente la sala de cine está hacia arriba, pero la fila uno coincide con el nivel de piso de todo el cine. Entonces ahí pues se les hacía muy fácil decir, pues ¿para qué se mueve? Pues ya está aquí, pues aquí no sube escaleras y pues ahí se queda, ¿no? Pero tanto la persona con discapacidad como el acompañante, pues les toca estar en la fila uno, donde tienes la pantalla enfrente y terminas mareado y terminas totalmente incómodo de ver la película tan cerca. ¿Okay? Entonces, digamos que esa fue como una etapa muy marcada en los cines en México. Luego vino una etapa donde este mismo cine, imagínense, a ras de piso, fila 1, ¿no? Pero tuvieron la buena fortuna de poner elevadores, ¿no? Ascensores. Entonces, la persona con discapacidad solicitaba al señor policía o un empleado del cine que les abriera el elevador que estaba reservado para esta dinámica que les quiero comentar. Subían un piso y cuando se incorporaban a la sala de cine quedaban automáticamente hasta arriba, ¿no? Sin subir ningún tipo de escalón, porque ya estaban hasta arriba. Entonces digamos que ese es el otro extremo, ¿no? Quedaba hasta el último, ¿no? Entonces decían, bueno, pues ¿qué quieres, no? ¿Quieres abajo o quieres arriba, no? Como que no agarraba punto medio. Entonces, pues, pero bueno, era un poco menos incómodo estar hasta atrás que hasta adelante, ¿no? Entonces, aquí en Cancún y en gran parte de México, los cines están con elevador para poder llegar a esta parte superior del cine. Entonces, digamos que ahí es como esta doble postura, que no quieres subir el elevador, pues te toca fila uno. Quieres el elevador, te toca la fila 30 y tantos, o sea, la última, ¿no? Entonces, digamos que ahí tienes esas dos posibilidades. Y lo que yo he visto en la mayoría de los cines en México, por lo menos, sí hay un espacio donde no hay butaca, o sea, el mismo espacio de la butaca, como que la quitan, pintan, ¿no? Como cajón azul de estacionamiento el piso del cine, y ahí no estorbas, no estás en el pasillo, y ahí como que te parqueas con tu silla de ruedas, ¿no? Entonces ahí tienes esta posibilidad. Entonces yo creo que la opción existe, aunque no hay tanta libertad de escoger el lugar, y aparte te quedas como en la orilla, ¿saben? O sea, arriba, pero en la orilla, no quedas en medio. Entonces, bueno, no hay tanta libertad, pero siento que sí se ha llegado un poco la accesibilidad. Entonces, eso es lo que se ve en México. No sé cómo esté acomodada la butaca, por ejemplo, en el caso de Bolivia. ¿Es una butaca especial? O sea, ausente para que ahí parqueen la silla de ruedas. No, no he visto que haya un espacio para silla de ruedas, la verdad, pero incluso, digamos, si alguna vez ha ido una mamá en coche, pues no lo puede tener el coche abierto y lo han tenido que cerrar y darle al personal para que no esté específicamente en el pasillo.
pero la verdad es que voy a ver bien, voy a darle un ojo para ver si hay un espacio adelante, que es lo más probable en el caso de que hubiera un espacio adelante y no al centro, pero lo ideal sería que sí hubiera, como dice Yami, no solamente un espacio, sino varios espacios para que pueda acomodarse donde quiera, o sea, como nosotros podemos elegir. Por ejemplo, hay un cine aquí en Cochabamba donde tiene taquilla y es interesante porque te dice que te escojas de manera manual, no computarizada, y te da unos papelitos que están enrolladitos y te dice el asiento que te toca. Entonces, pienso que es de manera interesante que ellos también puedan escoger dónde sentarse. Muy bien. Yami, físicamente en el cine en Argentina está el lugar para parquear la silla de ruedas. Yo no lo he visto. Te toca en el pasillo. Claro, he ido a muchos cines, no sé, podría decirles que he ido a más de 15 cines y nunca he visto que esté, o sea, que no esté la butaca y que la persona pueda ponerse ahí con su silla de ruedas. Ya les digo, lo que sí he visto que es rebatible el apoyabrazos y entonces la persona se pasa, pero no he visto el lugar específico, o sea, reservado para personas con discapacidad, no lo vi. Algo que noto que es muy distinto es la forma en la que son los cines. Acá los cines no tienen forma de, o sea, no tienen gradas, como que no son un estadio. Por lo que explicaste, los cines de ustedes tienen forma de estadio, ¿verdad? O sea, Sí. van así. Claro, acá los cines tienen forma de, o sea, tienen forma de estadio, pero no son gradas, sino más bien es el piso que va en desnivel. Como de bajadita. Uh-huh. Claro, entonces Como una rampa. no hay escaleras, ¿entienden? Es como que es una rampa, exactamente. Es como una rampa que vos vas bajando, entonces como que podrías deslizarte por el pasillo. Sí hay algunos que tienen gradas, pero muy pocos. O sea, de los 15 cines que he ido, puedo decirles que tal vez 3 o 4 sí tienen ese formato de estadio con gradas, pero los demás son así como una rampa larga y puedes pasar, o sea, puedes bajar hasta la primera silla sin bajar Sin ningún problema. tipo de escalón. Pero te toca estar en el pasillo, estorbando. Sí, sí, o sea, tendrías que estar en el pasillo. Claro. Si no se puede, si no te puedes pasar a la butaca, tendrías que quedarte en el pasillo. Recordemos a todos los que nos están viendo por YouTube y los que están escuchando por Spotify, es algo importante siempre hablar de la silla de ruedas. Y no específicamente porque solo nos interesen las sillas de ruedas, sino porque la silla de ruedas es un referente de desplazamiento para múltiples discapacidades o limitaciones temporales. ¿Okay? Por ejemplo, estamos hablando de una chica que va con su bebé con una carriola, ¿no? Con el carrito, le dicen ustedes, ¿no? Con el carrito. Entonces, la Chango. chica, ¿mande? Chango. ¿Chango se llama? Acá en Argentina como que se dice de muchas formas. Ok, En realidad se dice depende de la forma. ok. No quiero entrar en eso, Sí, pero sí, sí, es sí. como que acá tenés el carrito, el chango y la carriola. Carreola, carreola. Los tres son cochecitos, también se le dice Cochecitos, cochecito de bebé. cochecitos, claro. También, o sea, los cuatro son cochecitos, pero como que cada uno tiene una característica Forma. distinta. Ok, Otro tema. entonces cuando una chica va con su bebé en la carriola, pues tiene exactamente la misma problemática que una persona con silla de ruedas, porque no me imaginaría yo subiendo la chica por las escaleras con la carriola y el bebé se puede caer, resbalar, sería un accidente terrible, ¿no? Entonces, una persona con carriola disfruta las posibilidades de accesibilidad como si fuera una silla de ruedas. Entonces, la silla de ruedas se vuelve un referente. Tres, la persona con muletas, ¿no? Persona con muletas o persona con bastón también disfruta el ancho, el barandal o la barandilla, la rampa, o sea, todos estos elementos los abarcamos automáticamente, porque a veces me dicen, oye Jorge, ¿por qué nunca hablas de bastones o nunca hablas de silla de ruedas, perdón, de muletas? Ok, entonces siempre es importante aclarar que la silla de ruedas se vuelve un referente. Si nosotros garantizamos que la silla de ruedas se puede subir, mover, llevar, traer, eso
automáticamente estamos beneficiando a muletas, a bastones de ciego, a bastón de adulto mayor, a carriola, o sea, estamos abarcando todo para no estar haciendo un desglose interminable de posibilidades. La silla de ruedas abate, o sea, si ustedes garantizan en su lugar, en su negocio, en su restaurante, en su parque temático, y ustedes se preocupan por la silla de ruedas, automáticamente están garantizando múltiples accesibilidades para diferentes circunstancias. Entonces, por eso siempre aquí en el programa y siempre van a escuchar que la silla de ruedas estamos siempre hablando de ella porque es el referente. ¿Okay? Entonces, digo, habrá personas que efectivamente lleguen con silla de ruedas, pero si no traes silla de ruedas, si traes bastón, traes andadera, también la andadera, el bastón, las muletas, todo esto, ya automáticamente lo abarcamos. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con algunas otras circunstancias? Ya terminamos con sordos, terminamos con ciegos y terminamos con silla de ruedas. Ahora, ¿qué pasa con algunas otras condiciones? Por ejemplo, quiero dejar abierta la opción de que ustedes la tomen. Por ejemplo, en el caso de autistas, en el caso de síndrome de Down, en el caso de alguna otra discapacidad que ustedes quieran poner sobre la mesa, ¿qué hacemos en esas circunstancias con respecto al plan de ir al cine? Lau. Tal vez con alguna persona con, bueno, yo tengo una prima con síndrome de Down y bueno, hace un tiempo que no la veo, pero de pequeña sí he convivido mucho con ella y sí he visto de que le llamaba la atención, o sea, le llamaban la atención las cosas muy llamativas y siempre de que le ponían películas en casa, por ejemplo, veía películas de la India donde bailan y que se muestran sus vestimentas y todo eso, y se paraba enfrente y bailaba y repetía. Entonces, creo que del mismo modo que una persona sorda, le llama la atención cosas que sean llamativas, que estén en acción, que haya movimiento y no que hablen, porque creo que eso va a desviar la atención de lo que realmente está viendo, porque sabemos que como un niño puede distraerse. Entonces, para una persona con síndrome de Down, pienso que llevar a un cine es primero, de algo que realmente quiera ver, de que le motive, siempre y cuando la cartelera o la imagen o el pequeño fragmento de la película le llame la atención, ya sea de dibujos, porque no solamente son de adultos, sino para niños también. Entonces, de que le llame la atención, de que haya colores, de que, no sé, que sea muy llamativo y ya que la historia también, ¿no? O sea, como que le dejen suspenso para decir, tienes que ver la película. Pienso eso con los niños, en este caso, con síndrome de Down. Con autismo, no sé, pero con síndrome de Down, hablando ahorita, pienso que podría ser ese punto específico, ¿no? De que, bueno, si entiende otro idioma, genial, pero si está doblado, perfecto para que pueda comprender. Cuando uno ve las especificaciones a veces en internet, de que el lenguaje no sea o grosero si es un niño, o que el lenguaje no sea muy complicado o muy técnico para que lo pueda comprender también, pero pienso que para la vista, la animación y todo eso va a ser un papel importante. Súper bien. Ahorita hablamos de autismo, pero este recorrido con síndrome de Down fue fantástico y ahorita también profundizamos en eso. Muy bien, gracias, Lau. Yami, ¿qué opinas? Bueno, yo no he tenido mucha experiencia de ir con personas al cine con síndrome de Down. Ninguna en realidad. O sea, no es que no he tenido muchas, no he tenido ninguna. Y creo que lo que dijo Lau está súper. No se me ocurre algo que podría agregar porque creo que dijo todo bien. Pero yo me quiero ir por otro lado, que por ahí es como poco común que lo pensemos. ¿Qué pasa con la persona que tiene obesidad? O la persona que es muy alta, o la persona que es muy bajita, ¿no? Creo que también en los cines hay que tener en cuenta eso. A ver, las butacas son como las butacas de los aviones, así, estándar. Viene una persona que es un poco más rellenita, o un poco más alta, o un poco más baja, y ya quedas incómodo, porque justamente o sea, si es una persona de talla baja, tiene que o sentarse hasta adelante para que nadie lo tape y pueda ver bien, pero también adelante súper molesta y volvemos a la misma de que te queda la pantalla acá y demás. Y si no, te tienes que sentar hasta atrás
porque si te sientas por ahí en el medio, la persona adelante es muy alta y así todo te tapa la mitad de la pantalla, etcétera, etcétera. Si sos muy alto, o sea, si es una persona de talla alta, lo que sucede es que el espacio entre butaca y butaca es muy pequeño. Entonces se queda como toda incómoda, así como toda cortita, digamos. Y la persona de talla gruesa o que tiene obesidad Talla grande. no entra. O sea, la persona de talla grande no entra en la butaca. Y es súper incómodo. Y hasta no sé, puedo decir que hasta es como discriminador, ¿verdad? O sea, tenés que tener un cuerpo estándar para poder ir al cine, qué pavada. Es como lo, perdón, pero es así, o sea, lo pienso así, es como lo que pasa en el transporte público. En el transporte público el asiento es súper pequeñito, te pasaste un poquito de eso y ya no te puedes sentar en el asiento del autobús. O sea, literalmente no se piensa en eso. Creo que o se debería poner, o no se deberían poner butacas, sino como asientos todos de gradas, así todos enteros, como sofás, en donde todos nos podamos sentar cómodamente o si no, poner butacas más grandes para que todos nos podamos sentir cómodos. Aparte de por sí, ya de una butaca que te quede justa. Por ejemplo, yo entro en una butaca, ¿verdad? Yo sí entro, no tengo problemas. Entro en una butaca, pero muchas veces me queda justa. O sea, es como que cabí y ahí, y no te comas un choripán porque no entré. Literal. Ah, Un poquito más de comida y ya vendré. Ujú. Claro, así. Entonces creo que es algo también a tratar, ¿verdad? Me El encanta, tema me de los encanta eso. tamaños. por ejemplo, aquí, perdón, hay dos centros comerciales y tienen cines, otras salas que son premium y que sí son como, no sé, como sofá cama y Sí, tienen más espacio. Y en la sala normal, sí son nuevas las butacas y es más cómodo. Pero sí, o sea, yo soy bajita y como que los pies a veces sí me siento muy para atrás, o sea, si me quiero acomodar, como que los pies me cuelgan, y como es que se baja la sentadera en la asiento, es como que si me siento y me voy para atrás, se vuelve a subir y yo, entonces, obviamente no está hecho para cada cuerpo, pero sí debería normalizarse que sean un poquito más anchas para la comodidad. No específicamente para un segmento, sino para la comodidad. Y que, no sé, puedas poner, por ejemplo, a un niño de entre 2 a 6 años que se pueda sentar bien y que pueda tener, no sé, en medio de esos asientos sus pipocas y que, o sea, sí tenga la comodidad, o que un adulto mayor pueda sentarse bien, o que una persona de talla grande también pueda entrar bien, pero sentirse cómodo sobre todo. Entonces, sí va a jugar en contra ciertas medidas que pueden o no pueden ser estándar, pero lamentablemente no puede haber una medida para cada persona. sí. Ahí, y lo platicamos cuando hablamos de aeropuertos, ¿se acuerdan? El tema de los aviones, por ahí también lo tocamos. Ok, bueno, quiero recapitular un poco el tema. El tema de síndrome de Down. Síndrome de Down lo voy a dividir en dos partes porque no es lo mismo ser niño con síndrome de Down a ser adulto con síndrome de Down. El niño con síndrome de Down tiene algunos elementos que todavía no puede controlar. Por ejemplo, no es tolerante a las filas. Y eso en Disney lo tienen muy claro y en los parques tipo Six Flags lo tienen muy claro. Entonces, un niño con síndrome de Down es así fast track, ¿no? O sea, tiene que entrar rápido porque las filas le desesperan. O sea, son personas muy desesperadas. Cuando crece la persona con síndrome de Down, ya empieza a manejar un poco más la tolerancia, pero cuando es niño es increíblemente desesperado. Entonces, ahí Mm. habría nada más que tener cuidado de que el niño no haga fila porque ahí va a haber algún conflicto. Es cuando ya es adulto, tiene realmente un comportamiento muy promedio, ¿no? Y ahí prácticamente no tendríamos que hacer ningún ajuste, ¿no? A lo mejor sí tratar de que sean películas muy ágiles, con muchos colores y muy vivas, sin tanta profundidad, para que evidentemente pueda disfrutarla de una manera mucho más enriquecedora. En el caso de autismo,
El pensamiento autista es muy lineal, es muy cuadrado, y las películas que tienen, por ejemplo, cosas muy fantásticas o cosas muy de fantasmas y cosas como de extraterrestres y cosas como muy, sí, fantásticas, lo dije bien, cuestiones que se salen de la vida cotidiana, Fantasía. lo va, lo va a interrogar mucho, ¿no? De que, ¿por qué vuela si los humanos no vuelan? ¿Y por qué hace esto si los humanos no pueden hacer eso? O sea, la persona autista se va a torturar mucho con cuestionamientos que son parte de la magia del cine, pero él lo ve por otro aspecto, ¿no? Entonces, hay cosas que habría que cuidar, ¿no? Entonces, las películas que son muy fantásticas les cuesta mucho trabajo y no las disfrutan porque las analizan demasiado. Entonces, ahí habría que tener más cuidado que fuera un poco más lineal la película sin meternos con cosas muy, muy sobrenaturales, ¿no? Para que el autista no se estrese con cosas que no entiende. Entonces, Tengo un- ese es el planteamiento. Dime, Tengo una pregunta. dime. Eso puede ser que cambie, la verdad que creo que es un análisis que estoy haciendo ahora, ¿no? Puede ser que eso cambie de acuerdo al tipo de autismo que tiene. Sí, el espectro autista es enorme. Sí, Claro, porque por sí. ejemplo, la persona que tiene Asperger, no creo que, en mi conocimiento, creo que eso tal vez no le afecta tanto, ¿no? O sea, que la película sea de fantasía, no creo que le moleste tanto como por ahí a otro chico que tiene otro tipo de autismo, ¿no? Sí, sí, o sea, habría que quizá profundizar y abrir un poco más el espectro, pero digamos que el autismo promedio, que es el que es muy lineal y muy rígido y poco tolerante y invasivo, desviado, ¿no? No te mira los ojos, ¿no? Todo este autismo que es el que se ha hecho como más del común denominador de que todos lo identificamos, ahí sí habría que pensar que, que si es una película muy compleja con argumentos muy sobrenaturales, se va a poner a analizar demasiado y va a querer dialogar y no es el momento de dialogar, ¿no? Entonces, lo que dijiste está perfecto, habría que ver qué tipo de autismo. Hay autismos muy pequeñitos que solamente tienen algunos rasgos, pero que realmente no les va a afectar en nada. Entonces, bueno, O que habría tal que vez, ver. Uh-huh. o que tal vez, digamos, los sonidos muy fuertes Ajá, le van a exacto, impactar o le van a exacto. molestar o no le va a gustar o se va a sentir Es como correcto. que muy presionado por la oscuridad y demás. Entonces, todo va a depender al tipo de autismo, al grado y también cómo lo puede manejar, ¿no? Siendo un niño, siendo un adolescente, joven o mayor, entonces sí va a haber diferente, porque puede ser de que desde niño lo hayan llevado al cine para que pueda trabajar en eso de que pueda estar en un lugar cerrado, oscuro, con una pantalla grande, entonces de adulto sí va a poder manejar, entonces, o tal vez que nunca lo hayan llevado al cine por miedo a que, no sé, salga corriendo, se dañe o algo, entonces puede ser, y es depende al tipo de autismo y cómo también se haya trabajado. Bien. Y en el caso de cuestiones físicas, ¿no? Sabemos que una persona de talla baja, ¿no? La frontera, clínicamente hablando, de la persona de talla baja es 1,40, ¿no? Entonces, de 1,40 hacia abajo se diagnostica y si se determina que tiene algún tipo de enanismo, ¿no? Porque ese es el síndrome enanismo, aunque no se le dice enano a la persona, sino persona de talla baja, si tiene algún elemento de enanismo, tiene obviamente diferentes características, ¿no? Y podemos encontrar personas desde 80 centímetros de estatura hasta 120, 130 y 140 como una frontera promedio clínicamente divisoria entre talla baja y talla promedio. Y en el caso de las personas de talla alta, nunca se han terminado de poner de acuerdo hasta dónde es una persona de talla alta, porque algunos expertos dicen que después de 1,20, ¿okay? De 2,20, 2 metros 20, porque ahí ya la espalda, las rodillas ya no te sostienen y hay algunos problemas de movilidad y tienes problemas de espalda, etcétera, ¿no? Pero ese dato todavía no es muy claro. Y también, efectivamente, como bien lo dices, hay un tema de cama, ¿no? La cama está diseñada para una persona promedio, el avión, la butaca, el largo, el transporte público, el auto, ¿no? Una persona de 2 metros, manejar un auto es casi imposible, ¿no? No cabe. Entonces, ahí hay todo un mundo diseñado para una estatura promedio, ¿no?
Y las personas de talla grande tampoco se han puesto de acuerdo con eso, porque también depende de la altura, ¿no? Porque no es lo mismo pesar 80 kilos cuando mides 1,80 que pesar 80 kilos cuando mides 1,50, ¿no? Entonces ahí ya me alzó la mano, digo, yo. Yo en mi estado gorda. Ok, entonces ahí la proporcionalidad de peso contra estatura te coloca en lo que se puede decir talla grande. Entonces una persona que mide por ahí 2 metros y pesa 80 kilos, pues hasta cierto punto se vería delgado, ¿no? Pero si mides 1,60 con 80 kilos, pues sí estarías fuera de lo que el médico recomendaría o lo que ellos tachan como dentro del promedio, ¿no? Entonces, el tema de talla grande yo creo que lo empezamos a sufrir, donde ya los elementos físicos del mundo te empiezan a complicar. El ancho de la butaca, el ancho del asiento del avión, ¿no? O sea, independientemente de cuánto midas o cuánto peses, en el momento que ya no cabes, en ese momento dices, ya soy talla grande, ¿no? Entonces ahí empiezas como a llegar a esta frontera donde pareciera que el mundo no ha sido sensible, ¿no? Vas y devuelves los choripanes. Ya a mí, vaya el choripán. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas fronteras, encontramos algunas empresas que sí han visto una oportunidad por ejemplo, hay algunas aerolíneas que sí han tratado de tener una zona VIP, una zona premium con asientos más anchos, ¿no? Sabiendo que eso va a ser más cómodo. Y regresando al tema del cine, en México también hay un cine como el que comenta Lau, que le llaman cine VIP, ¿no? Que es unas butacas un poco más cómodas, que puedes pedir ahí una bebida alcohólica, etcétera, etcétera. Y es algo interesante. Pero no es justo que una persona de talla grande esté obligada a pagar una tarifa VIP pues, para disfrutar el ancho de una butaca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí hay algunas oportunidades que se tienen que poner siempre sobre la mesa y pensar cómo hacer un mundo mucho más accesible, específicamente hablando del cine. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto hacemos un recorrido bastante completo de todas las que son las posibilidades de discapacidad. El único tema que no tocamos fue el de perro de asistencia. Solamente recordarles a los que nos ven y nos escuchan que el perro de asistencia puede perfectamente entrar al cine con su acompañante y hay perros de asistencia para ciegos, para sordos, para autistas, para personas con silla de ruedas. No solamente piensen en el perro lazarillo, que es para ciegos, que quizás es el más famoso, pero el perro de asistencia tiene muchas categorías y está perfectamente legislado en la participación del perro en un lugar cerrado como un cine. Así que ahí no hay nada que decir. Los cines tienen apertura total para un perro de asistencia. Ojo, no mascota, perro de asistencia. ¿Ok? Pues bueno, cerramos el tema. Vamos a dar nuestra conclusión. En general, Lau, y concretamente, ¿cuál es tu conclusión con respecto a discapacidad y cine como lugar de visita? Bueno, yo pienso que deberíamos trabajar en tema de planificar, o sea, ciertas medidas, como hemos hablado del tema de las butacas, el espacio de la boletería, también las dimensiones, ¿no? Porque una persona en silla de ruedas que quiere ir sola al cine no va a poder comprar porque generalmente es alto, pues igual el candibar va a poder comprar, igual cómo va a escoger si todos los precios están del mesón para arriba, entonces sí hay que ver, ponernos en el lugar de las personas que sí pueden ir al cine porque no tienen ninguna limitación. Entonces trabajar, ¿no? De que ellos puedan escoger la butaca en la cual se quieran sentar y tengan el libre, no sé, que puedan escoger, pero trabajar, ¿no? La empresa decir, ok, vamos a poner diferentes lugares, no sé, 2 espacios adelante, 2 espacios al centro y 2 espacios atrás, para que sí puedan escoger, trabajar en el tema de los subtítulos. ¿Se congeló el agua? Sí. Ah, tú sí me ves, ¿verdad? Sí, te veo, pero... Ah, Lau, te congelaste a lo último. Perdón. Lau, te No, es congelaste. internet. Te quedaste en los subtítulos, trabajar en los subtítulos.
que trabajen en los subtítulos y también en los parlantes para que puedan estar no muy arriba, sino al centro en ciertas ubicaciones para que puedan trabajar, o sea, puedan designar estos asientos para una persona con discapacidad auditiva. Y lo que ya a mí cuenta de los auriculares es algo muy increíble que debería también difundirse para que otros cines digan, voy a trabajar en eso, para que las personas con discapacidad auditiva vengan también al cine a ver una película y puedan tener, bueno, pero para las personas con discapacidad visual y puedan tener las audiodescripciones y poder disfrutar de una película. Asimismo, para las personas con algún tipo de síndrome, o bueno, el síndrome de Down, autismo, también trabajar, ¿no? Pero sabemos que, como en todo, no se puede trabajar para cada persona una sola cosa, pero sí se puede ayudar con ciertos elementos o recursos para que el disfrute sea más placentero y que todos puedan asistir al cine, que sabemos que ya no es solamente para los adultos o solamente para los niños, sino para todos. Y sí va a haber una cartelera muy bonita. Bueno, ahora que estamos con un boom de personas con discapacidad y con películas, entonces sí, es bonito porque justamente la película de Coda la habían quitado ya hace como 2 semanas y por el tema de la noticia del Oscar, la volvieron a poner como 2 días y a un precio muy bajo. Entonces justamente el domingo, sábado les dije que había ido a verla. Entonces sí había gente, y habían adultos mayores, habían mamás, habían niños y jóvenes y todos salieron llorando y la sala estaba llena. Entonces, de alguna manera ha movido a que todos decían, he visto hasta el final y me he ido al final porque la gente decía, esto es te quiero, o así le ha dicho, y en el subtítulo decía esto. Entonces, sí sabes que ha movido la difusión, por ejemplo, en lengua de señas, ya sea americana, mexicana, boliviana, argentina, pero de alguna manera sí ha movido a que te pongas un poquito de interés o glugués en lengua de señas o qué es una persona con discapacidad auditiva. Entonces, eso, Súper bien, por el momento. súper bien. Yami, tu conclusión. O hasta qué es coda, ¿verdad? Porque Exacto, ¿qué no te han significa? preguntado qué significa coda, Creo que que es hijos de de personas padres o sordos. adultos sordos, sí. Y coda se le dice, en la comunidad sorda significa hijo de padres sordos. Para eso. Sí. Bueno, creo que Laura se dijo todo hoy. No, no tengo mucho que sumar, o sea, Ojo que justamente para la próxima empieza ya, ya no yo. La ronda vamos a cambiarla, sí, claro. No, o sea, justamente quería recalcar esto, ¿no? Venía pensando y recalcar esto de que no solo en la sala haya accesibilidad, como dijo Lau, que se respete al menos la cadena dentro de todo el cine, ¿no? No pensemos solo en la sala donde está la pantalla, sino en el baño, en donde se compran las golosinas, en la boletería, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también pensemos en que una persona con discapacidad así como nosotros, o sea, así como las personas sin discapacidad, puede tener interés por diferentes estilos de cine. O sea, no, puede ser que, como dijo Jorge, puede ser que a la gran mayoría de las personas con discapacidad auditiva les llame más la atención las películas de ciencia ficción, así sin sentido, ¿no? Como esto de que se explotan y ¡buah! No les pasa nada, son invencibles, qué sé yo. Bueno, pero puede ser que a muchas otras ese estilo no les guste y les guste el terror o no sé, o la fantasía. Entonces es como que no porque la mayoría les gusta eso, tomémoslo como Claro, regla. no O sea, generalizar. claro, o sea, yo creo que debería de ser, todos los estilos deberían tener accesibilidad para todas las personas, Claro. pero eso sería como un mundo ideal, ¿no? Estamos muy lejos de eso, pero creo que podría ser, o sea, eso sería hacia donde deberíamos ir. Em, y después nada, quería hacer, como Lau ya dijo todo lo que yo pensaba, quería hacer como una pequeña acotación de los perros de asistencia, que me pareció súper interesante. Hay 5 perros de asistencia reconocidos internacionalmente, ténganlo en cuenta. Y si hay alguien que es dueño de un cine o trabaja en un cine escuchándonos o viéndonos por YouTube, los perros de asistencia, no le tengan miedo que, no, porque el perro va a ladrar, porque el perro va a morder a una persona, el perro va a ladrar a otro perro,
o me va a hacer sus necesidades en el cine. No, gente, no. Es un perro entrenado. Es El correcto. perro, el perro cuando está en un espacio cerrado lleva una chaquetita, como si fuese una capa de Superman, Arnés. que indica que... No, no, no. El arnés es el chaleco. Lleva una capa. O sea, el arnés lo tienen siempre que están trabajando, ¿no? Porque tiene su identificación acá al costadito. Pero además, cuando al perro se le pone como una capita de tipo de Superman, así literalmente es una capita arriba de su arnés, el dueño le indica al perro que durante ese momento, o sea, en ese lugar no puede hacer sus necesidades. Entonces, mientras el perro lleva puesta esa capa, el perro sabe que no tiene que hacer sus necesidades. Cuando los perros de asistencias viajan en avión, por ejemplo, el perro lleva puesta esta capita. O cuando está así en un espacio cerrado, como ser un cine o un teatro, el perro lleva puesta esta capa que le indica que no, en ese momento no puede hacer sus necesidades. Entonces el perro la va a hacer cuando justamente su dueño le saque la capa, ¿verdad? Así que ténganlo presente. Y también, como dijo Jorge, no todos los perros son perros de asistencia. Hay solo 3 razas de perros que pueden ser perros de asistencia. Las demás no, o sea, un pequinés no va a ser un perro de asistencia, Es correcto. un caniche tampoco. Entonces, tengámoslo en cuenta que no cualquier perro puede pasar como un perro de asistencia, y además tienen toda una credencial, ¿verdad? Un Vamos a tener un carnet programa de que... perros de asistencia, así que no mates todo el gallo porque Ah, bueno, bueno, vamos a dejar bueno, bueno, picados. no me chido más, pero bueno, Los vamos a dejar nada, ténganlo picados. en cuenta, que un perro de asistencia se va Total. a súper comportar adentro de un cine, así como, creo que se va a comportar hasta mejor que el humano adentro del cine. Los vamos a dejar picados Sí, porque el tema de perros de asistencia merece 100% un programa completo donde podamos platicarles. Ahorita ya dijo las razas, no vamos a decir cuáles son, se las vamos a dejar, ¿no? Hay unos lugares donde no pueden entrar y están muy acotados, también se los vamos a decir en su momento, pero eso ya no queremos adelantarnos. Va a haber un programa especial de perro asistencia. tengo una Entonces, invitada para este programa. total, 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 total. Entonces, pues bueno, gracias a todos, a todas por habernos acompañado en este programa de la cápsula accesible, hoy jueves 7 de abril de 2022. Laura Gutiérrez desde Bolivia, Yamila Segovia desde Argentina y Jorge Mendoza desde Cancún, México. Gracias, bye.